Bueno, a continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Paula Vergara Cortés. Es psicóloga clínica, magíster en intervención psicojurídica y forense y magíster en psicología clínica, trauma y psicoanálisis relacional. Docente universitaria con amplia trayectoria en atención a víctimas de vulneraciones en la esfera de la sexualidad. Bueno, le damos paso a Paula para que dé inicio a, a su presentación. Docente. Muchas gracias, Ruth. Bienvenidos todas, todos. Me alegro que se hayan sumado al seminario. Ha sido un agrado trabajar con Nadipa y tener contacto con tantas personas interesadas en salud mental. Y bueno, particularmente hoy día vamos a poner foco en lo que es estrés postraumático. Vamos a hacer algunas distinciones respecto de distintos diagnósticos que pudiesen confundir la calificación que hagamos de la situación que esté viviendo alguna persona, y vamos a ir de menos a más, ¿ya? Entiendo que las preguntas las vamos a ver al final y les quisiera pedir a los que van a hacer preguntas y tengan interés en hacerlo, que no hagan preguntas relativas a casos, porque eso ya corresponde a una supervisión y no todos los que están presentes acá tienen algún interés en la supervisión clínica o un caso en particular. Yo les pido que pregunten respecto de lo que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Así que voy a compartir con ustedes lo que les tengo preparado para hoy. Ahí está. Me hacen con el dedito, por favor, si lo ven. Gracias, Catherine, porque eres una de las poquitas que alcanzo a ver. Catherine y Nelson, gracias. Bueno, eh, la idea del seminario es el abordaje del estrés postraumático en diversos contextos. Es un, es un título tramposo porque en verdad el estrés postraumático tiene una forma de presentación y una forma de trabajo específica, ¿no? Pero en distintos contextos nos podemos encontrar con este tipo de cuadros. Puse acá eh, un soldado en la guerra porque quizás la gran mayoría de los que estamos presentes acá sabemos que el estrés postraumático fue como reconocido o comienza su estudio o su clasificación a propósito de los veteranos de guerra, ¿no? Y la respuesta que tenían una vez que habían regresado de la guerra, que fueron los veteranos de Vietnam, así que me pareció que era un elemento importante de considerar. Eh, y bueno, vamos de a poquito metiéndonos en el tema de el estrés postraumático. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es el estrés? Empecemos como a desmenuzar el concepto, ¿no? Porque estrés postraumático tiene una serie de elementos incorporados. Es un diagnóstico más complejo, entonces comencemos por decir qué es el estrés. El estrés se define como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil, cualquiera, ¿no? Todas las personas tenemos un cierto grado de estrés permanente, ¿no? Este estrés eh, nos permite funcionar y responder, ya que se trata de una respuesta natural a las amenazas y a otros estímulos. Es la forma en que reaccionamos al estrés lo que marca el modo en que afecta nuestro bienestar. No todos vamos a responder igual a situaciones de estrés. No todos vamos a tener la misma respuesta, ni va a tener el mismo tiempo, ni va a ser una respuesta generalizada a toda la población, ¿ya? Eso es importante, siempre lo digo, cuando hagamos un diagnóstico, cuando afrontemos la situación de una persona, consideremos las particularidades de cada una de esas personas. ¿Cuál es la situación de estrés? ¿Cuáles son las características de la persona, personales y contextuales? ¿Ya? Entonces, estrés es un estado de preocupación. Todos podemos tener estrés a propósito del trabajo, de una situación familiar,
¿cierto?, de una situación en la relación con alguien. Todos tenemos un mínimo de estrés permanentemente. ¿Cuál es la distinción respecto de lo traumático? ¿Ya? Que no es lo mismo que estrés. El trauma, por su parte, es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante, inevitable, y que lo diferencia del estrés como tal porque sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Todos tenemos capacidades de enfrentar y afrontar el estrés. En lo traumático, nuestras capacidades de afrontar la situación se vuelven insuficientes. Cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas por sus emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. Cuando nosotros hablamos de estas experiencias que nos sobrepasan emocionalmente, no podemos narrarlo de una manera particular, ¿ya? No es una narración neutra, es una narración que está teñida por emociones que nos sobrepasan. El terror de estas experiencias se convierten en una fobia al recuerdo. No quiero recordar, no puedo recordar. Impide la integración de esta experiencia, o sea, de este acontecimiento traumático, y fragmenta, se hacen miles de pedazos los recuerdos traumáticos, apartándolos de nuestra conciencia, dejándolos organizados en percepciones visuales, flashbacks, preocupaciones somáticas, sensaciones corporales y reactuaciones conductuales, que generalmente tiene que ver con lo que conocemos como la desregulación emocional, ¿ya? Por lo tanto, lo traumático tiene esta distinción que es que sobrepasa nuestra capacidad de responder. Veamos cuáles son los tipos de estrés, ¿ya? ¿A qué nos referimos con estos cuadros, ¿no? Entonces, tenemos, ¿con qué nos podemos encontrar? Los trastornos de adaptación, los trastornos por estrés agudo, los trastornos por estrés postraumático y los trastornos por estrés extremo, que es lo que hoy día conocemos como trauma complejo, que es muy distinto al trastorno de adaptación. Por eso les decía que debemos comprender que esto va de menos a más. Y cada uno de estos cuadros representa o implica ciertas complejidades, ¿ya? De lo que implica en términos de diagnóstico y de sintomatología y de tiempo. Muy importante saber cómo responde nuestro cerebro al estrés, ¿ya? Entender las respuestas del cerebro al estrés nos permite entender también las respuestas que tienen nuestros pacientes o las personas a las que estamos ayudando, atendiendo, acompañando, orientando, ¿sí? Nuestro cerebro tiene solo 3 formas de responder. No hay más formas. Esto es. Y además es una respuesta que lamentablemente no podemos prever. Simplemente ocurre. Nuestro cerebro tiene una forma de responder que es la lucha, ¿no? Hago todo lo que puedo, hago todo lo posible por afrontar esa situación. El cerebro lucha, se activa, ¿no? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me defiendo de esta situación? El cerebro tiene una respuesta de huida, escape, ¿sí? De salir de la situación. Me asaltan, arranco, ¿sí? En la situación anterior me asaltan, me voy en contra de quien me está asaltando, por ejemplo. ¿Ya? Uno dice, ¿cómo saqué fuerzas para hacer eso? ¿No? ¿Cómo luché de esa forma? Acá puedo huir lejos y no sé cómo lo hice, pero llegué lejísimo, pero huyo de la situación. Pero hay una tercera respuesta, que es el congelamiento o la parálisis emocional. Es como el ejemplo perfecto es frente a una situación de estrés, quedar como perplejo, sin respuesta, como congelado. Muchas personas lo describen así. Me quedé congelado, no pude hacer nada.
no me pude defender, no luché en contra, ni siquiera pude escapar, ¿no? Es la sensación de perplejidad, de entumecimiento emocional, de que el cuerpo no responde. Entonces, importante saber, frente al estrés, frente a este tipo de situaciones, los seres humanos vamos a responder de estas tres maneras, de cualquiera de estas tres maneras. No hay más, no hay otra. A veces las personas se sienten culpables por no haber hecho nada, ¿sí? Por haberse quedado congelados, paralizados, entumecidos, sin poder hacer nada. Entonces, el cerebro ante el estrés se dice fight, flight o freeze, ¿sí? Las tres F. No hay otra forma de, no hay otra forma de responder. Veamos el trastorno de adaptación, que dentro de los trastornos sería como de menos a más, ¿sí? O llamado trastorno de ajuste también. El trastorno adaptativo o de ajuste. Importante entender que los seres humanos estamos en permanente proceso de adaptación que nos permite el crecimiento, ¿no? Y que tiene que ver, insisto, con la capacidad que tenemos las personas de responder. Siempre pensar que lo traumático implica que se pierde esa capacidad de dar respuesta, porque el evento sobrepasa la capacidad. Las demandas de cambio superan las capacidades de adaptación, ¿sí? Y por lo tanto pueden presentarse síntomas que interfieren en el funcionamiento. En los trastornos de adaptación hay respuestas de intensidad patológica que se presentan frente a un acontecimiento estresante identificable. Esto es lo que no puedo superar, que sobrepasa la capacidad de adaptación del individuo para la edad frente a experiencias potencialmente perturbadoras. Podría haber una respuesta patológica por respuesta excesiva o falta de esta, es decir, una hiperrespuesta. ¿Y cuáles son los factores estresantes? Puede ser un factor único, es decir, un episodio, o muchos episodios, y no necesariamente es traumático, ¿ya? Ya hay una relación temporal entre el evento y la respuesta. No es posterior, no es después de mucho tiempo, es en ese momento. En ese momento requiero de dar una respuesta. La intensidad de la manifestación sintomática puede ser leve o severa, ya porque sea un evento muy intenso o porque sea un evento sistemático. El curso de este trastorno puede ser breve, recurrente o persistente. Entonces, en el trastorno adaptativo tenemos que tener en consideración cuál es el factor desencadenante del trastorno adaptativo, cuáles son los factores individuales, es decir, la capacidad que tenga la persona de responder a este factor desencadenante, y cuáles son los factores ambientales. Es decir, por ejemplo, es muy importante cuando nosotros realizamos el diagnóstico considerar los factores familiares y de contexto en la patogenia del problema, es decir, cuáles son los factores que protegen a esta persona y cuáles son los factores de riesgo alrededor de esta persona que le van a permitir responder de mejor o peor manera. En la patogenia del problema durante la interacción del individuo con el desencadenante, es decir, cuál es la capacidad propia y de los otros de contenerse emocionalmente, la sensibilidad parental, por ejemplo, en la situación de un niño o del medio cercano. Es decir, en la medida en que exista una respuesta de acompañamiento, una respuesta de contención, evidentemente la respuesta de un ser humano a una situación de estrés va a ser mucho más llevadera que una persona que no cuenta con una red de apoyo social que puede mantener la situación o que puede agravar la situación, ¿ya? En este sentido, es importante considerar la contención familiar y social
y la calidad de la comunicación y sensibilidad frente a la situación que estoy viviendo, ¿ya? Entonces, en el trastorno adaptativo puede existir además, que era lo que les comentaba al inicio, una expresión sintomatológica variada. No sabemos cómo va a responder la persona, no sabemos cómo va a desarrollarse su respuesta emocional. Podemos tener sintomatología en la línea depresiva, podemos observar sintomatología en la línea ansiosa, o quizás vamos a observar sintomatología en la línea conductual o en la línea somática o mixto. Esto es importante, ¿ya? Recuerden que a los seres humanos, a las personas no las podemos clasificar tan tajantemente. Tenemos que tener la capacidad de realizar el diagnóstico particular de cada una de las personas. Entonces, podemos encontrar incluso toda esta gama de sintomatología como respuesta. Independiente de esa respuesta sintomatológica que tenga nuestro paciente o la persona que tenemos al frente, recuerden siempre que la respuesta familiar y social influye en la forma de presentación del trastorno adaptativo. Por supuesto que siempre va a existir un mejor pronóstico cuando la respuesta familiar y social sea acorde y sintonizada con la necesidad que tenga esta persona. ¿Ya? Veamos los criterios del DSM-5 para considerar que nos encontramos frente a un trastorno de adaptación. Entonces, hay desarrollo de síntomas emocionales, ya lo vimos, o del comportamiento en respuesta a un factor o factores de estrés identificables que se producen en los 3 meses siguientes al inicio del factor de estrés. Hay un factor identificable, ¿ya? Hay algo que nosotros podemos decir, esto es lo que genera el trastorno adaptativo. Estos síntomas o comportamientos son clínicamente significativos, como se pone de manifiesto, por una de las dos características siguientes. La persona reporta malestar intenso desproporcionado a la gravedad o intensidad del factor de estrés, teniendo en cuenta el contexto externo y los factores culturales que podrían influir en la gravedad y la presentación de los síntomas. Deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La alteración relacionada con el estrés no cumple los criterios para otro trastorno mental y no es simplemente una exacerbación de un trastorno mental preexistente. Recuerden que es un trastorno adaptativo a un factor identificable. No hay comorbilidad, no hay algo previo, es una respuesta, ¿ya? Una vez que el factor de estrés o sus consecuencias han terminado, los síntomas no se mantienen durante más de otros 6 meses. Esto tiene un tiempo, ¿ya? Especificar si el trastorno adaptativo es con estado de ánimo deprimido, es decir, como decíamos, sintomatología depresiva, es decir, predomina el estado de ánimo bajo, las ganas de llorar o el sentimiento de desesperanza, o bien es sintomatología en la línea ansiosa, predomina el nerviosismo, la preocupación, la agitación o la ansiedad de separación, particularmente en los niños, con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido, predomina una combinación de depresión y ansiedad, es decir, se pueden presentar ambas líneas sintomatológicas, con alteración de la conducta, predomina la alteración de la conducta, con alteración mixta de las emociones o la conducta, es decir, hay síntomas emocionales, depresión, ansiedad y una alteración de la conducta, y se debe especificar si es agudo, es decir, dura menos de 6 meses, o persistente o crónico, si dura más de 6 meses o más. En el trastorno adaptativo, particularmente en el DSM, como estamos viendo, se refiere a los trastornos adaptativos dentro de los trastornos relacionados con trauma y factores de estrés, y la clasificación que hemos señalado no hace diferencia según sean niños, niñas o adolescentes o adultos, a diferencia de otros trastornos, ¿ya?
en términos de el pronóstico, esto está condicionado a la oportunidad de tratamiento, por supuesto, a la remisión sintomática, como hemos dicho, al apoyo sociofamiliar, a la gravedad de la sintomatología presentada, a que persista el factor estresante, es decir, que se mantenga en el contexto este factor estresante, y la presencia de otras psicopatologías psiquiátricas. Por lo tanto, respecto al abordaje, debe ser un tratamiento oportuno y temprano para prevenir la aparición de cuadros más estables que interfieran en el desarrollo. El tratamiento puede prevenir que esto evolucione de trastorno adaptativo a un trastorno de estrés postraumático o a un trastorno de estrés agudo, ¿ya? Ante un evento de gran magnitud. Por lo tanto, si nosotros logramos pesquisar y diagnosticar un trastorno adaptativo tempranamente y atender tempranamente la necesidad, vamos a evitar, ¿cierto?, estos otros grados de respuesta al estrés. Es posible la resolución completa que permita a la persona continuar con su desarrollo normal, tendrá mayores recursos frente a nuevas crisis, podríamos incluso pensar en crisis vitales que se transformen en un trastorno adaptativo, el nacimiento de un hijo, el matrimonio, la entrada a la universidad, la salida del colegio, un cambio laboral, un cambio de casa. Y la prevención está asociada a la promoción de resiliencia individual, familiar y social, en términos de tener conocimiento y disponibilidad para acompañar a una persona que, por ejemplo, está viviendo una crisis vital. Por su parte, el trastorno de estrés postraumático como tal, ¿ya? Aquí ya vamos a entrar en otro espacio, en otro tipo de diagnóstico. El trastorno de estrés postraumático está relacionado con trauma, y vamos a hablar del trastorno de estrés postraumático y trastorno por estrés agudo, que es la exposición a un evento estresor de gran magnitud que amenaza la integridad física o que se ha vivido como tal, ¿ya? Esta es la distinción respecto de este cuadro que vamos a ver. El DSM-5 además considera como evento traumático no solo la exposición directa de la víctima, ¿no?, quien está expuesto a esa situación, sino que ser testigo de un evento. Es decir, las personas que son testigos de este evento perfectamente pueden desarrollar este tipo de cuadro. Sino también de forma aprendida cuando ocurre en personas cercanas como familia o amigos, ¿sí? También incluye la exposición extrema y repetida a detalles aversivos de los eventos traumáticos, excluye exposición a través de medios de comunicación, ¿ya? Entonces, la característica particular, ¿cierto?, es este evento estresor de gran magnitud que amenaza la integridad física. Recuerden que cuando hablamos del trastorno adaptativo, hablamos de un evento estresor identificable. Aquí es un evento identificable, pero que amenaza la integridad física. Hablamos de trastorno por estrés agudo inicialmente, pero si la sintomatología supera el mes, estamos hablando de trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Es decir, pudiese ser que nosotros estemos expuestos a una situación, voy a ocupar una situación personal, un choque que vivimos hace muy poquito en mi familia, y la sintomatología, ¿cierto? Eh, Puede durar, sí, entre 3 días y un mes, ¿sí? Y eso fue lo que duró. Pero si esto hubiese pasado más de un mes, y hubiésemos seguido con la sintomatología, los que estuvimos involucrados y los que no estuvimos involucrados en este hecho, podría diagnosticarse ya un trastorno de estrés postraumático, ¿sí? A propósito de que el trastorno por estrés agudo se espera como una respuesta normal que tiene un tiempo, ¿no? Un tiempo específico, esperable, es una respuesta temporal, ¿no?, que puede ser, insisto, de huida,
de lucha o de congelamiento. Pero lo más relevante es el tema del tiempo para poder hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, para trastorno de estrés agudo y trastorno de estrés postraumático, la prevalencia variará según la naturaleza del agente estresor, qué tipo de estresor era, la gravedad del evento y si existen exposiciones previas. Por supuesto que una persona que ha estado expuesta reiteradamente a situaciones estresantes va a tener una respuesta quizá de mayor intensidad, ¿no? No es lo mismo que vivas una situación de que te roben el celular, quizás en una situación a que en forma permanente estés expuesta a situaciones de estrés o en forma repetida, ¿ya? También es importante tener en consideración las características del individuo, las características previas, es decir, los recursos que tenga, las fragilidades que tenga, condiciones previas en términos de condición de salud mental, la edad que tenga. Obviamente, un niño de 6 años no va a tener la misma respuesta que una persona de 20 o un sujeto de 60 años, ¿sí? Y tenemos que considerar además el contexto y las claves culturales. Es decir, cuál es la respuesta de esa sociedad, de esa cultura a esa situación traumática, ¿ya? A esa situación de estrés. El trastorno por estrés agudo, como dijimos, es un periodo breve de recuerdos molestos que se produce 4 semanas después de haber sido testigo o de haber experimentado un episodio traumático insoportable. El diagnóstico se basa en criterios clínicos. El tratamiento se centra en el cuidado personal y la psicoterapia. La farmacoterapia en este tipo de trastorno tiene un papel limitado, ¿ya? Para disminuir cierta sintomatología, pero es temporal, es muy limitado. El trastorno de estrés agudo implica reacciones de estrés que se desarrollan dentro del mes de la exposición a un evento. Estas reacciones incluyen recuerdos intrusivos, ya aparecen aquí recuerdos intrusivos, evitación de estímulos que recuerden al paciente el traumatismo, estado de ánimo negativo, aparecen ya síntomas disociativos, es decir, sensaciones de desrealización y amnesia, es decir, aparece ya esta respuesta cerebral de dejar ciertos eventos y ciertas sensaciones a no disposición de la conciencia, fuera de la conciencia, evitación de recuerdos del trauma y estado de hipervigilancia. Reitero que si los síntomas significativos duran más de un mes, el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático debe ser considerado. ¿Ya? Se producen todo, es posible ver toda esta sintomatología, parte de esta sintomatología, pero el diagnóstico diferencial está centrado, ¿cierto?, en la temporalidad. Manifestaciones clínicas de el trastorno de estrés postraumático. Hay 4 tipos de síntomas, que es la intrusión asociada al evento traumático, que son estos recuerdos, los sueños y las reacciones disociativas, que es este como no recordar, ¿no? No recuerdo. Eh, Hay pacientes que refieren como borrón, tengo un borrón, tengo un espacio en blanco, algo que no puedo recuperar, es un recuerdo que no se puede recuperar, ¿ya? Conductas de evitación de situaciones que evoquen el evento traumático, no voy a pasar por esa calle, no voy a ir a ese lugar, no quiero hablar de eso, ¿ya? No quiero recordar. Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas con el suceso traumático, desmotivación y anedonia, es decir, la persona pierde la capacidad de sentir alegría, placer o interés por algo que antes le era placentero, motivador, interesante, ¿sí? Hay mucha desmotivación, es como que se pierde un poquito el sentido, como la energía, la propositividad. Y hay alteraciones de la alerta y la reactividad, por supuesto que el mundo se vuelve amenazante, ¿ya? Hipervigilancia, irritabilidad,
alteraciones del sueño y concentración, ¿ya? Es muy importante eh, preguntar en una anamnesis, cuando uno está tratando de hacer el diagnóstico diferencial, preguntar en estas distintas áreas sintomatológicas, ¿ya? Yo agregaría un poquito acá también como la respuesta en procesos básicos, no solo como el sueño, sino que también en la alimentación. Si la persona ha dejado de alimentarse, si ha aumentado la ingesta de alimentos, como una alteración y una desregulación de ciertos procesos básicos, ¿ya? Hay ciertas especificaciones en el DSM-5 para adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años y para niños menores de 6. Em, Algunas consideraciones para el trastorno de estrés postraumático o post-traumatic stress disorder. Entonces, el trastorno de estrés postraumático se puede desarrollar en un individuo que enfrenta un evento de alguno de estos tres tipos, algunas cosas ya las hemos mencionado, que es incidentes que son o son percibidos como amenazantes para la propia vida o la integridad del propio cuerpo. Un asalto, me pegaron, me toqué, ¿ya? Tuve un accidente, me caí. Dos, ser testigo de actos de violencia hacia otros. Escuchar violencia inesperada o presenciar muertes violentas dirigidas hacia seres cercanos, por ejemplo. El trastorno además será especialmente severo o de mayor duración cuando el estresor depende del designio humano. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que yo haya vivido el estrés de haber sido testigo de un tsunami, de un terremoto, como alguien se cayó, por ejemplo, o le cayó algo encima, a ser testigo o ser víctima de un evento en que el daño es ejercido por otro ser humano. ¿Sí? Eso reviste de muchísimo mayor gravedad. El trauma en estos casos continúa siendo intrusivo mediante canales visuales, lo dijimos, imágenes, auditivos, escuchar, ¿sí? Escuchar sensaciones particulares. Yo recuerdo hace mucho tiempo haber trabajado con personas que habían vivido en Cauquenes, por ejemplo, o no recuerdo el nombre de esta playa en este minuto, cuando se vino el tsunami, de cómo recordaban el ruido del agua, que venía llena de escombros, ¿no? Quizá no todos tenían la imagen, que es una imagen bien terrorífica, que también la describían, pero del sonido del mar, que era un sonido entre agua y escombro, ¿sí? Un sonido muy, muy particular, y o realidades somáticas experimentadas por los individuos, es decir, sentir, por ejemplo, los golpes o la sensación de que algo te cayó encima, ¿no? O el golpe de un auto que te atropelló, por ejemplo. Una y otra vez se reexperimentan las vivencias amenazantes que se han sufrido, reaccionando en el cuerpo y la mente como si estos eventos siguieran ocurriendo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender esto de cuando nosotros somos testigos de que una persona está reexperimentando? Porque como estos eventos quedan alojados en la zona de la amígdala, algunos de ustedes tienen que haber escuchado la amígdala, ¿cierto? Como el recuerdo queda instalado en la amígdala. La amígdala es aquella zona del cerebro que contiene todos nuestros recuerdos de intensidad emocional, tanto terroríficos como significativos emocionalmente. Por ejemplo, que ustedes sientan un olor y recuerden algo de la infancia, ¿no? Eso está instalado en la amígdala. Pero también en la amígdala se instalan estos recuerdos. La amígdala, al lado de la amígdala está el hipocampo le da tiempo al recuerdo, ¿no? Yo puedo decir, esto ocurrió cuando yo tenía 8 años, ¿no? Pero cuando los seres humanos vivimos situaciones altamente estresantes, se ha descrito que el hipocampo suspende su función, entonces queda sin tiempo. No hay un principio, un desarrollo y un final.
Entonces, cuando la persona reexperimenta, la reacción es como que estuviese en ese momento. Por eso ustedes pueden escuchar en muchos momentos que el trauma es presente, ¿sí? La vivencia es presente. Por eso, cuando yo decía al inicio que esto se empezó a descubrir con los veteranos de guerra, es porque escuchaban, por ejemplo, un, no sé, un helicóptero particular que pasaba por arriba de ellos y la reacción de ellos era esconderse, llorar, desesperarse, pensar que iban a morir, como si estuviesen ahí mismo, en ese minuto. Entonces, muchas veces el trabajo en la psicoterapia es ayudar a la persona a desapegarse del pasado, de eso que no está ocurriendo, ¿ya? Porque no está ocurriendo, pero la persona está reexperimentando. Entonces, cuando nosotros hacemos un acercamiento terapéutico, tenemos que tener en consideración que esta persona tiene zonas de su cerebro que tienen una respuesta de esto está ocurriendo ahora. Y nosotros ser muy cuidadosos en qué cosas decimos, qué cosas no decimos, qué cosas hacemos y qué cosas no hacemos para evitar que esa persona reexperimente, ¿ya? Wow, me voy a apurar. Eh, el trastorno de estrés postraumático distorsiona el funcionamiento interfiriendo con las habilidades de la persona para enfrentar las necesidades diarias y llevar a cabo ciertas tareas básicas. Yo tengo pacientes que dejan de ducharse, de comer, de levantarse, están todo el día en pijama, ¿ya? Que es como que pierden, por eso digo que es importante preguntar por cosas muy básicas, el sueño, la alimentación, el cuidado, ¿sí? Tengo pacientes que no toman agua en todo el día, ¿de acuerdo? Muchos individuos que han experimentado trauma se sienten culpables, además, y avergonzados por esta respuesta de estar congelados. Siempre se habla de la huida y de la lucha, pero poco se dice de el congelamiento, la parálisis emocional. Es como que el cuerpo queda entumecido. Es como hacerse los muertos. Muchos animales tienen esta conducta para poder defenderse, mientras otros pelean o arrancan. En estas instancias, comprender que el congelamiento es una respuesta automática ayuda en los procesos de elaboración y de autoperdonarse, ¿no? Muchos pacientes hablan de haberse quedado congelados y no haber hecho nada por defenderse. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos que nos ayudan a distinguir el trastorno de estrés postraumático? Es revivir repetidamente recuerdos de la experiencia, se reviven sensorialmente, ya lo sabemos, a través de imágenes, sonidos o corporalmente, acompañados de alto estrés físico y psicológico. Puede ser de manera espontánea o por asociación de algún hecho. Hay personas que reexperimentan sin necesidad de que medie un estímulo en particular, pero hay otras personas que frente a una imagen, a una palabra, a una fecha, pueden revivir la experiencia, ¿ya? La evitación de los recuerdos de trauma, este entumecimiento, el desprendimiento y el embotamiento emocional que a menudo coexisten con los recuerdos intrusivos, ¿ya? El evitar es como estar absolutamente entumecido, paralizado, es como que la experiencia no existiera y queda disociada, ¿no? Aumenta la arousal de activación, que es esta hipervigilancia, irritabilidad, problemas de memoria, de concentración, problemas de sueño, exagerada respuesta frente a situaciones que asustan, pueden llegar a reaccionar como si estuviesen en la situación traumática frente a situaciones cotidianas o normales, ¿ya? Puede ser en cualquier contexto. Tengo una paciente que estaba en las clases en la universidad y se puso a llorar de una manera incontrolable, ¿ya? Y ella no podía entender en ese minuto que lo que le estaba ocurriendo es que estaba con sintomatología postraumática, ¿ya? No podía contener el llanto. Eh, entonces, respecto a lo que habíamos señalado en las distinciones en las etapas etarias, en adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años, exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las siguientes, de las formas siguientes,
experiencia directa del suceso traumático, presencia directa del suceso ocurrido a otro, conocimiento que el suceso traumático ocurrió en un familiar próximo o amigo, exposición repetida a detalles repulsivos del suceso traumático. Nota, el criterio A4 no se aplica a la exposición a través de medios como televisión, fotografía, menos que la exposición esté relacionada con el trabajo. En niños menores de 6 años, el criterio A se reserva si ha ocurrido a uno de los padres o cuidadores. Ojo, no se incluye el criterio A4. Ningún criterio se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas o fotografías. Esto yo se los voy a dejar, así que lo van a poder leer con tranquilidad para poder hacer la distinción respecto de la etapa ETA. ¿Ya? Entonces, manifestaciones, dijimos que existen recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos. En los niños mayores de 6 años se pueden producir juegos repetitivos en los que se expresan temas o algunos aspectos del suceso, sueños angustiosos, recurrentes, contenido con afecto relacionado al suceso. Esta paciente que yo les cuento vivió una experiencia de violencia sexual en un episodio único, pero ella hoy día sueña con asalto, con que entra gente a su casa, con que choca, con que va caminando y se cae. Es decir, son distintos o sea, distintas escenas, pero con el mismo contenido de horror, ¿ya? Con la misma angustia. En los niños mayores de 6 años pueden existir sueños aterradores con contenido, sin contenido reconocible, es una angustia como flotante en la pesadilla, reacciones disociativas, escenas retrospectivas donde se sienta, actúa como si se repitiera el suceso, que la persona tiene unas reacciones que incluso desconocen de sí mismos. No sé por qué reaccioné de esa forma, no me reconozco, ¿ya? A propósito de lo disociativo, ¿sí? Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen al evento, y las reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a algún aspecto del suceso. Los síntomas de evitación es evitar o esfuerzos por evitar recuerdos, pensamientos, sentimientos angustiosos asociados con el evento, evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos, personas, lugares, actividades, objetos, situaciones que despiertan recuerdos, sentimientos o pensamientos asociados al evento. Esto es importante tener en consideración porque a veces tenemos la idea que es bueno que la persona se exponga, ¿no? Como ya, maneja, ya, pasemos por ahí, ¿no? Y lo que ocurre es que la persona tiene una respuesta involuntaria, ¿ya? No es que la persona pueda decir, ah, ya, voy a manejar y se me va a pasar. La persona necesita un tiempo, necesita un proceso para poder procesar, integrar, gestionar y poder responder de una manera más adaptada, ¿ya? Eh, Esto ya lo hemos visto, la incapacidad, aspectos, alteraciones negativas y el estado de ánimo, que es la incapacidad de recordar un aspecto importante del evento, que es este borrón que les decía yo, este espacio negro, este espacio vacío, como que la película estuviese cortada, ¿ya? Y que no son factores como lesión cerebral o drogas. No, no es atribuible a alteración de conciencia, sino que es atribuible a un proceso disociativo, ¿ya? Creencias o expectativas negativas persistentes sobre uno mismo, los demás o el mundo, fue mi culpa, yo debería haber hecho algo, yo no debería haber salido ese día, ¿sí? Percepción distorsionada de las causas o consecuencias del evento que hace que el sujeto se acuse a sí mismo o a los demás. Eh, Esta misma paciente que yo les digo, que además ocurrió su episodio bajo el consumo de alcohol, ella dice, yo soy lo peor, me debería haber cuidado, no debería haber tomado, no debería haber dejado que, en fin. Que es este estado emocional negativo, de miedo, de culpa, de vergüenza respecto a lo que ocurrió, ¿ya? Puede ser incluso que alguien sea asaltado y se sienta culpable por haber caminado por ahí,
por no haberse cuidado, por haber llevado algo valioso, disminución del interés, participación en actividades significativas. Mis pacientes, yo atiendo víctimas de violencia, dejan de ir a carretear, de participar de eventos laborales, ¿ya? Sentimientos de desapego o extrañamiento de los demás, se sienten distintos. Y además hay una dificultad persistente para experimentar emociones positivas. Es decir, las personas viven esta respuesta que es esperable y requieren un tiempo para recuperarse y retomar estas actividades o disminuir esta sintomatología. Alteraciones de la alerta y reactividad, comportamiento irritable, arrebatos de furia, ¿ya? Comportamiento imprudente o autodestructivo, hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada, problemas de concentración, alteraciones del sueño. Recuerden, para aquellos que manejan un poquito más la clínica, que en términos del sueño puede ocurrir que la persona presente insomnio de conciliación, es decir, la persona no puede conciliar el sueño, o la persona no pueda mantener el sueño, o la persona tenga despertar precoz, es decir, se despierta a las 5 de la mañana, ¿ya? Y no se puede volver a dormir, o que presente estas tres características, es decir, que no pueda conciliar el sueño, que no pueda mantener el sueño, o que se despierte muy temprano. En el sistema límbico, que está por acá atrás en el cerebro, está el hipocampo y la amígdala implicado en el sistema de memoria, ¿ya? Ambas son centrales en todos los procesos de grabación de nuestros recuerdos, la codificación, almacenamiento y también de los recuerdos de los eventos traumáticos. La amígdala ayuda en el procesamiento de memoria emocionalmente muy cargada, muy intensa, como el terror, el horror, transformándose en una zona altamente activada tanto mientras ocurre como cuando es recordado un evento traumático. Esto es lo que está activo en el cerebro cuando estamos bajo una situación de estrés profundo. El hipocampo, como dijimos, entrega al evento traumático un tiempo y un espacio, poniéndole a nuestros recuerdos perspectiva y dándoles un lugar en la historia de nuestra vida. El proceso que ocurre en el hipocampo le da a los eventos un principio, un desarrollo y un final. Pero se ha demostrado que la actividad del hipocampo frecuentemente es suprimida durante la ocurrencia del evento traumático. Por eso es tan difícil que la persona reporte el evento como tal, ¿ya? Porque puede ser que efectivamente no tenga procesado el evento como una historia, ¿ya? El trastorno de estrés postraumático, dijimos, trastorno adaptativo, estrés agudo, trastorno de estrés postraumático y trauma complejo, ¿ya? El trauma complejo, aún no referido en manuales de nosología psiquiátrica, tengo que cambiar eso, entiendo que es incorporado en el C11, fue descrito en primera instancia por Judith Herman en el año 1992. Ella habló de trastorno de estrés postraumático complejo o trastorno de estrés extremo no especificado de otro modo. ¿Qué dijo ella? Le puso DESNOS, que es Disorder of Extreme Stress Not Otherwise Specified, ¿ya? Dice que a diferencia de los otros trastornos, este es por exposición prolongada, repetida y extensa a acontecimientos traumáticos. Son contextos traumatizantes durante largo tiempo o en diversos momentos vitales. ¿Ya? Entonces hemos hablado de estresores identificables, hemos hablado de estresores que afectan, que ponen en juego nuestra integridad física, ¿no? Que podemos morir. Esto tiene que ver con un contexto que traumatiza y que puede ser repetido en el tiempo. Las personas que han estado sometidas a un trauma prolongado y repetido desarrollan una forma de estrés postraumático progresiva e insidiosa que invade y erosiona la personalidad. Esto no es una sintomatología
acotada a un estresor en particular, la guerra, ¿ya? No resulta sorprendente que la repetición del trauma amplifique todos los síntomas de hiperactivación del síndrome de estrés postraumático, ¿sí? El síndrome que se deriva de un trauma prolongado y repetido necesita un nombre propio. Kerman propone desorden de estrés postraumático complejo. Las respuestas al trauma se pueden comprender mejor si se analizan más como un conjunto de condiciones que como un único desorden, que es como podríamos pensar los trastornos que hemos revisado, ¿ya? Cuando nos referimos a trauma complejo o estrés postraumático complejo, estamos hablando del trastorno que llega a sufrir una persona debido a la acumulación de traumatización crónica. Es un trastorno que puede generarse cuando una persona se mantiene en contextos traumatizantes durante un largo tiempo, donde se cronifica el daño y la sintomatología. O bien, cuando una persona sufre en distintos momentos vitales experiencias traumáticas que devienen en trauma complejo por acumulación de daño, ¿ya? El trauma complejo siempre conlleva multitraumatización. No es un evento en particular, es multitraumatización. Es decir, el trauma complejo implica un pupurrí, una mezcla entre guerra, terrorismo, migración, abuso sexual, abuso físico, ser testigo de un secuestro, de asalto físico o muerte de la madre, por ejemplo, abuso emocional, negligencia educacional, negligencia médica y física, negligencia emocional, ¿no? Es decir, una persona puede estar expuesta a todas estas. Piensen en las personas que han vivido migración, que han sido víctimas de violencia sexual, ¿sí? Que han vivido abuso emocional, eh, abuso físico, ¿no? Eso se considera trauma complejo, ¿ya? El trauma se puede generar en diversas situaciones vitales, tanto infantil como de adulta. Esto no es propio o particular de una etapa etaria, puede tener diversos orígenes, pueden ser situaciones de trauma, separación temprana, pérdida de objetos primarios, situaciones de negligencia por parte de los cuidadores primarios, violencia de género, ser testigos, sufrir maltrato psicológico en la convivencia diaria, vivir largos exilios o migraciones por pobreza o conflictos bélicos, persecución política y otros casos con los que nos vamos encontrando en la clínica que responden a los criterios de destrucción insidiosa del trauma complejo, que no es el estrés postraumático. También por la acumulación de microagresiones o también llamados microtraumas, que no tienen este nivel de intensidad, pero que son diarios, frases, palabras, te hago así en la cabeza, te digo que eres tonto, no te considero, no te escucho, ¿sí? No tiene una gran intensidad, pero genera daño. A veces sin que me dé voluntad, que al final, al ser continuos, generan traumatización. ¿Ya? Esto lo vimos, se los voy a dejar porque tenemos muy poquito tiempo. Pero seguimos en algunas consideraciones del estrés postraumático. La aceleración del ritmo cardíaco, por ejemplo, que debería indicar exceso de ejercicio o excitación, puede volverse una señal de peligro en sí misma. Se me acelera el corazón, reexperimentación. En la medida en que recuerda la aceleración cardíaca de respuesta al trauma vivido y por lo mismo permanece luego para el individuo como asociada al trauma. Se pierde además la habilidad de orientarse hacia a lo no peligroso y lo seguro que se pierde. Se pierde esta habilidad, qué es seguro y qué no es seguro. Sobre todo porque muchos de los estímulos del entorno son percibidos ahora como peligrosos. Cuando el recuerdo diario del trauma se vuelve extremo, el congelamiento o la disociación puede activarse como si el trauma estuviese ocurriendo en el presente. Y entonces se puede entrar en un círculo vicioso. Eventualmente, una víctima
de trastorno de estrés postraumático puede convertirse en alguien extremadamente restringido y limitado, temeroso de estar con otros o de salir de la casa. Eh, Como nos queda poquito y quiero escucharlo, en términos de intervenciones, a propósito de la gravedad, la intensidad, de lo oportuno, podemos, por supuesto, realizar primeros auxilios psicológicos cuando estamos, por ejemplo, en una situación de terremoto, incendio, eh, o alguien que participó o vio algo en el estallido social, por ejemplo, y podemos actuar inmediatamente. Podemos hacer una intervención en crisis, que tiene otras características y que puede durar más en el tiempo. Por supuesto que vamos a requerir de farmacología para estabilizar a esa persona si es necesario, y en los casos que se requiera la psicoterapia, ¿ya? Eh, para el diagnóstico es importante hacer entrevistas clínicas, preguntas abiertas para obtener una narrativa verbal del trauma, si es posible, en niños más pequeños, narrativas mediante el juego y dibujos, particularmente en casos de abuso sexual infantil por implicaciones legales, ¿ya? Importancia de la entrevista a adultos y familias, evaluar directamente los síntomas en NNA, niños, niñas y adolescentes, y no solo descansar en el relato de los adultos. Las herramientas que tenemos de evaluación son algunos instrumentos y escalas que existen, y escalas basadas en reporte de los adultos. Los estudios señalan que la psicoterapia y la terapia farmacológica presenta evidente efectividad en trastornos de estrés postraumático. Eh, Importante considerar la utilidad de diversos tipos de terapia. No hay una terapia específica para los trastornos, pero quizá la terapia cognitivo-conductual, la psicodinámica, la terapia narrativa, el MDR, parece ser eficaces en el trabajo con trastorno de estrés postraumático. El tratamiento debe ser multimodal y de manera temprana, fomentando la prevención. La intervención antes del mes de ocurrido el evento para prevenir la evolución a trastorno de estrés postraumático. ¿Ya? Así que muchas gracias, qué poquito tiempo. Espero poder responder algunas preguntas. Ruth, voy a dejar el código QR para, para el seminario, donde vamos a profundizar un poquito más. ¿Ya? No se preocupe. Así que, Curso perdón, docente. perdón, Es su curso, no ¿qué un dije? seminario. Es un curso, ya, me equivoqué. Perdón, perdón. Ahí van a tener más horas para sacar la información a una docente. Ya. Ya, Entonces, dado que veo a Álvaro, Andrea y Martín, les voy a conceder las preguntas. Recuerden, cortito, por favor, y que no sean caso. Álvaro, te vi todo el rato con tu mano levantada. Estimada ponente, quiero agradecer, ¿cierto?, desde ya todo su conocimiento en cuanto a neurociencia. Estuve recapacitando y recordando al cuerpo lleva la cuenta de Van der Kolk, ¿cierto? Así es, muy bien. También logro evidenciar profundo conocimiento de las bases de las bases en cuanto a a las bases biológicas, ¿cierto?, de la psicología, mucho de neurociencia. Y bueno, en realidad también eh, también recordé lo que era el eje HPA, ¿cierto? El cortisol, la carga Ajá, sí. alostática y cómo eso sostenido en el tiempo produce este efecto o estas consecuencias. Ajá. Pero sin embargo, mi pregunta es sencilla, porque vislumbrando todo lo anterior, ¿cierto? Me quedé con con el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo realiza usted un abordaje ante las personas que sienten esa culpabilidad? Me explico. Al haber Mm. sido o evidenciado un proceso traumático que naturalmente produce el freeze, ¿cómo aborda a esas personas? ¿Cómo logra quitar ese estado de culpa y después intervenir el evento traumático? Gracias, profesor. Muy buena tu pregunta, Álvaro. Muy buena tu pregunta. Primero, entendiendo como desde lo terapéutico, que es algo esperable, ¿sí?
Por lo tanto, no en este libro, perdonen, pero acabo de Belén, El cuerpo El lleva cuerpo la lleva cuenta, la Van der Kolk. cuenta, es una Biblia. Si pueden, léanselo, excelente. Cuerpo, cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma. Un tremendo libro. Entonces, mi estimado Álvaro, primero entender, por eso es importante tener conocimiento de que la respuesta de culpa es esperable, ¿ya? Otro aspecto que yo te diría que es importante es la psicoeducación, es decir, que la persona que vivencie la experiencia sepa que es esperable ese síntoma, esa respuesta. Es como cuando uno va al médico y te dice, mira, cuando uno tiene, no sé, migraña, lo esperable es tanto, tanto, porque se normaliza, se comprende y permite integrarlo, ¿sí? Y quizá otro momento es entender a propósito de qué surge la culpa. ¿Te sientes copartícipe? ¿Sientes que podrías haber evitado algo? ¿Sientes que, por ejemplo, no sé, como mi paciente que me dice, yo no debería haber tomado tanto, por ejemplo, ¿no? Como trabajar con la persona respecto de esto, porque aunque tú tomes todas las precauciones posibles, quizás la situación va a ocurrir igual, ¿ya? Creo que esos son algunos de los aspectos generales que logro abordar con las personas. Eso, Álvaro. Espero Muchísimas haberte gracias, se pasó. respondido. Sí, Gracias no, a sí ti. me respondió. Bacán, gracias. Y me acordé de Van der Andrea, Kolk. Gracias. ya, súper. Andrea, ¿cómo estás? Estás silenciada, querida, no te puedo escuchar. Aló, Ahí ahí sí. sí. Hola, Hola, sí. buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? noches, perdón. Soy Andrea Fuyú, soy estudiante de Educación Social Infanto Juvenil, ¿ya? Pero quiero en cuanto a los traumas sexuales, por lo general, es en muchos casos cuentan muy tardío el evento. Ujú. Eh, Pueden pasar incluso hasta 10 años cuando lo pasan. ¿Cómo se aborda como familia esos traumas? Uy, ¿Cómo se tremenda da pregunta, Andrea. cómo se da la contención cuando ya se ha contado el evento después de tantos años? Porque la verdad es que es una crisis que ha vivido esa Sí, persona que ha tenido guardado durante tantos años, que después se transforma en una crisis para la familia, para los que debemos contar. totalmente. Lamento que no hayas estado en el curso de trauma, violencia sexual y abordaje clínico que terminó la Ay, semana es que pasada. descubrí esto maravilloso recién el viernes que hice el de esquizofrenia. Oh, bueno, Fui a pero este, ahí, pero me quiero poner al día igual en todo lo demás. pero mira, Pero lo ¿qué que se sí te hace? puedo responder rápidamente es que en el 70% de los casos, las víctimas de violencia sexual develan tardíamente, es decir, abren el secreto pasado muchos años, ¿ya? Claro, Lo que pasa es y que con una existe la culpabilidad idea, inmensa. es que hay varias cosas. Recuerda que no solo es por sentimientos de culpa, sino que también puede ser porque no hay nadie a quien contarle, ¿de acuerdo? También puede ser porque el agresor o agresora es parte de la dinámica y la persona no puede hablar, no es que no quiera, no puede, porque las consecuencias son profundas, ¿ya? Y de lo que hemos aprendido hoy día es que la experiencia esté alojada en la amígdala y la persona no tenga acceso, no la recuerda, no la recuerda. Entonces puede haber ocurrido la experiencia y no tiene ni un recuerdo. Esta paciente que yo te cuento lo recordó después de 3 años. Ella no tenía acceso a la experiencia. Entonces hay una serie de mecanismos del cerebro y del psiquismo para mantener la experiencia fuera, ¿sí? Y también puede ser otra explicación que las estrategias para someterte estén vigentes. Es decir, el agresor está cerca tuyo y te mantiene en silencio. Y tú no puedas hablar hasta que esa persona, por ejemplo, muera o salga del espacio familiar. Por ejemplo,
Voy a dar un ejemplo bien rápido para darle la palabra a Martín. ¿Cómo se Em, contiene a esa persona? ¿Cómo es bueno revivir, o sea, hacerle revivir el evento como para no, que pueda no. hablar y los Depende grupos del de terapia lugar, donde se habla sobre los casos? "Ah, a mí me pasó esto", ¿no es bueno? es que depende del lugar donde estés, mi querida Andrea. Porque si eres un terapeuta experto en el tema, vas a saber cómo trabajarlo, ¿no? Pero si estás en un lugar no terapéutico, lo importante es, y esto es para todos, contener, acompañar y creer. Nadie de nosotros, en los lugares donde estemos, estamos en el derecho de no creer e invalidar lo que una persona está diciendo, ¿ya? En mi experiencia es contener, acompañar, creer y pedir ayuda especializada. Eso es lo más importante. ¿Ya? Eso, Ya, Andrea. No muchas tengo gracias. más tiempito. Gracias a ti. Muchas gracias. Martín, te escuchamos. Martín, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Hola, Martín. Hola, un gusto. De Qué antemano me bueno. gustaría agradecer por la maravillosa charla y por darse el tiempo de hablar de estos temas, que hablar de trauma es sumamente importante, sobre todo en estos días donde hay un alza en la violencia, en la cotidianidad, sobre Así todo en es. Latinoamérica. Sí, Y, Martín. Lamentablemente sí. y tengo dos preguntas muy express para, en virtud del tiempo, también permitir que las demás compañeras, compañeros o compañeros puedan realizar las suyas. Cuando Ajá, hablaban sobre el vínculo entre el hipocampo y la amígdala y las bases como más neuroanatómicas del trauma, ajá. puede ser que la sintomatología física de los trastornos asociados al trauma puedan explicarse porque el cerebro no distingue el dolor físico del dolor emocional. Y como, Sí, podría ser una explicación, pero finalmente lo psíquico, mi querido Martín, se expresa somáticamente, ¿ya? Eh, para aquellos que son colegas y para que todos lo comprendan, no es, el conocimiento que nosotros teníamos era que lo psicológico estaba instalado acá en la cabeza, ¿verdad, Martín? ujú, Como en el aparato psíquico que hablaba Freud, ¿verdad? A medida que el psicoanálisis o que Freud alcanzó a hacer ciertas cosas, pero no avanzó del todo y quizás se quedó un poquito corto, comprendemos hoy día que la mente no está instalada solo acá. La mente es un fenómeno que está en todo el cuerpo, que es un fenómeno emergente, que se produce todo el tiempo. Lo que se ha ido descubriendo a propósito de lo traumático, Martín, es que se produce un desajuste entre lo cognitivo, espacios prefrontales de la corteza, y lo emocional, ¿de acuerdo? Y el cuerpo. Entonces, muchos de nuestros pacientes eh, pueden presentar condiciones corporales, taquicardia, dolores permanentes, presión alta, ¿no? Que no tienen que ver con una condición médica, sino que surge, por ejemplo, un dolor físico a propósito de un recuerdo traumático que no ha sido tramitado, gestionado, traído a la conciencia, transformado en palabras. Por eso se habla de la importancia de la simbolización de la experiencia. Pero como la experiencia, como la persona tiene terror de ponerle un nombre, ¿cachai? Que eso queda alojado ahí y genera un síntoma físico en algunos casos, ¿ya? Entonces, por eso es importante saber de trauma, porque es posible que estas personas hagan un largo recorrido por salud primaria y sean policonsultantes y se hagan un examen, otro, y siempre pasa, señora, usted no tiene nada en el corazón, no tiene ninguna dificultad y resulta que es una taquicardia a propósito de un evento traumático, ¿cachai? Quedó instalado en la amígdala como una respuesta, pero la persona no tiene a la conciencia eso. ¿Se entiende, no? sí, sí se Ya. entiende.
Y como última pregunta, también muy express, cuando estaba hablando de psicoeducación y de la importancia de esta en la elaboración del trauma, en tomar estos elementos que son inconcebibles y que duelen y sangran dentro del psiquismo del consultante, ¿cómo Ajá. podemos llevar a cabo una psicoeducación sin pecar como terapeutas en colonizar la experiencia de trauma del paciente o del consultante? Porque en mi experiencia voy avanzando en eso en la medida, y que esto tiene que ver con el marco que me sostiene, Martín. Yo soy psicoanalista relacional y para mí lo vincular es lo más relevante dentro del proceso interventivo. Entonces voy construyendo en la medida en que el paciente va construyendo conmigo. Si el paciente lo trae, estupendo. No lo impongo, sino que tiene que ver con las preguntas. Por ejemplo, y ni siquiera con una pregunta, sino que con el relato de una paciente que me mira y que me dice, tengo un borrón, y se desespera al respecto. Y ahí yo le puedo decir, quédate tranquila, ese borrón no es una dificultad tuya, es una respuesta esperable de tu cerebro para defenderse y protegerse de un recuerdo que genera dolor. Y es distinto si le mira las respuestas del cerebro, ¿cachai? Como voy construyendo con el otro. Mm, Siempre respetando además la respuesta disociativa de los pacientes. Eso es muy importante, muy importante. ¿Ya? ok, Eso, Martín, gracias por tu muchísimas pregunta. gracias. Gracias a ti. Y Constanza, la última, porque ya son las 21:17. Constanza. Ahora sí, hola, buenas noches. Primero agradecer por la instancia, porque, bueno, a mí me hace mucho sentido toda esta temática. Una Perfecto, pregunta súper genial. simple. ¿Cuál es la diferencia entre el PAP, los primeros auxilios psicológicos y la intervención en crisis? Siempre me ha generado esa duda. Es que la intervención en crisis es más a largo plazo, Constanza. El PAP tiene incluso como ciertos puntos y ciertas etapas. La intervención en crisis requiere de otras cosas y puede ser más a largo plazo. El PAP también está, como te digo, muy normado, tiene un protocolo. La intervención en crisis puede incluir, por ejemplo, lo que estábamos hablando con Martín, de psicoeducación, de derivación, de generar condiciones de protección. Es distinto, ¿no? Puede ser un equipo multidisciplinario, requiere de otras cosas. Lo que pasa es que la intervención en crisis puede tomar más tiempo, ¿ya? Sí, a súper grandes rasgos, pero súper rápido lo que te puedo contestar. Eso, Ruth, pucha, lamentablemente me tomé un poquito más de tiempo y sé que tienes algunas cosas que decir. ¿Estás por ahí? Sí, no se preocupe. Hubieron muchas preguntas y muchas, también por el chat, muchas manitos levantadas, pero les recuerdo que tienen un curso donde si quieren lo pueden ir a tomar y ahí pueden llenarle de preguntas a la docente. O sea, no sé si llenarle, pero para tener más información, ¿cierto? Así Bueno, es. Yo espero que la gran mayoría, o sea, los que puedan, se sumen, porque yo sé que el tema genera mucha pregunta. Claro, uno comienza por el estrés postraumático, pero el estrés postraumático está profundamente ligado con otros aspectos que vamos a ver en profundidad en el curso. Es un curso de 2 días, así que yo los invito porque en el curso que tuvimos de trauma, violencia sexual y abordaje clínico estuvo increíble, estuvo estupendo. ¿Ya? Así que los invito. Ojalá se motiven todos y todas. Gracias, Ruth. bueno, antes de que se vaya docente, igualmente les quiero dar las gracias por Adipa, por darnos toda esta información, todo su conocimiento y por también el espacio que nos da, voy a incluirme también, por si acaso, en aprender también de usted. Entonces, muchas gracias.